State Project. He estado trabajando en organizaciones sin ánimo de lucro por varios años y es algo que me apasiona es la educación y asegurarme de que los estudiantes reciban la educación que se merecen y que deben estar recibiendo. Ahora le paso el micrófono a Erica Haynes para que se presente. Buenas noches a todos, me encanta verlos a todos. He conocido a algunos de ustedes y me emociona verlos esta noche. Yo soy Erica Haynes y soy la directora de Community Engagement en el State and Finance Project y he estado aquí como 9 años. En mayo van a ser 9 años. Melanie, te devuelvo el micrófono. Gracias, Erica. Y para las personas que hayan participado o estado en alguna de nuestras presentaciones, saben que hay mucha información siempre, pero quiero que todos sepan que siempre están bienvenidas a conectarse con nosotras. Cualquier momento después de la presentación vamos a tomar preguntas o si quieren reunirse para tomarnos un café o inclusive reunirnos por Zoom. Y todas van a recibir la copia de la presentación de esta noche para que puedan conectarse con todos los enlaces y jugar con eso también. Jovi, si podemos pasar entonces a la segunda diapositiva y está la información de contacto nuestra. Y en la siguiente diapositiva está la aplicación en Ed Explorer. Ahí les da una oportunidad de obtener información de finanzas escolares a su alcance y también mucha información para los estudiantes y cuáles son el desempeño del estudiante y los datos demográficos. Entonces, el School and State Finance Project, como dijo Erica, ella empezó con la organización casi desde el principio. Somos una organización sin ánimo de lucro y hemos trabajado por todo Connecticut con los políticos, administradores escolares, educadores, líderes en la comunidad desde el 2018, que verdaderamente se siente como que ha sido mucho más tiempo y nosotros escribimos nuestras propias políticas y tenemos personas que sacan los números para asegurarse de que todos los estudiantes reciben una educación, reciben fondos de educación que les apoya sus necesidades escolares. Y nuestro enfoque como organización siempre será sobre escuelas, comunidades, estudiantes. Van a conocernos a Erika y a mí esta noche, pero tengo que mencionar que hay otras personas en nuestra organización que trabajan detrás del telón para poder lograr lo que hemos logrado en los últimos 9 años. Y hemos asegurado casi medio 520 mil millones adicionales asegurados y atendemos a comunidades en todo el estado. Además de los fondos, hemos estado trabajando sobre también los requisitos de alfabetización y también los derechos para padres y para estudiantes de tener todo lo que se necesita en sus propios idiomas. Muchas personas aquí han sido parte de eso. Vamos a enfocarnos ahora en el presupuesto a nivel local, estatal y federal. También van a aprender lo que es un presupuesto y que para que tengan una idea de cómo es el ciclo de ese presupuesto. ¿Y qué es un presupuesto entonces? Voy a pasarle, perdón, esta noche vamos a hablar sobre utilizar esta analogía de una historia. Un documento de un presupuesto cuenta una historia, es un reflejo del distrito, de sus prioridades y lo que están haciendo, lo que está haciendo el distrito y entender cómo funcionan y cómo se distribuyen los fondos en el distrito escolar a las escuelas en particular es parte de la conversación que vamos a tener hoy. No, siempre digo que no hay una manera correcta ni incorrecta para planear esto. Todas las escuelas tienen diferentes necesidades
Y también es importante reconocer que solo se puede presupuestar para lo que se puede anticipar y de eso es lo que vamos a hablar hoy y las tensiones que surgen, porque todas las cosas van cambiando. Y como organización, eh, no hay un método específico, pero sí pensamos que la asignación de los recursos o del dinero tiene que asegurar que los estudiantes tengan los recursos que se necesitan para que tengan éxito. Ahora le voy a pasar a Erica porque este es el bebé de ella y la tengo que elogiar por tener esta analogía en conectar la historia o conectar la analogía de una historia, contándoles una historia. Bueno, vamos a seguir la siguiente diapositiva. Cuando estamos hablando sobre un presupuesto, es la historia de su comunidad. Estamos mirando a lo que es importante y si estamos mirándolo como una historia, estamos mirando a ciertos elementos claves y el presupuesto da una manera de hablarlo así con sus estudiantes. Los estudiantes deben entender esto también. Lo primero es que el presupuesto le presenta a uno personajes clave. Entonces, el primero, y me encanta el presupuesto de Yolanda porque esto es una de las cosas más locas que puedo decir. Pero cuando entendemos cuáles son los personajes y que hay entendemos cuando hablamos de los estudiantes y esto es en todos los distritos. Lo mismo con el comité o el colegio, ellos tienen que decidir qué es lo que necesitan. En cualquier presupuesto, tal vez no se vean estas fotos tan buenas y New London me lo puso muy fácil, pero cuando lo mira uno, puede encontrar esto en cualquier presupuesto. Entonces, la siguiente parte de la historia es cuál es la trama, qué es lo que necesitamos, en qué camino estamos. Y de nuevo, la mayoría de los presupuestos le cuentan a uno esta historia, algunos solo tiene una lista. Esto fue lo que hicimos, esto es lo que queremos hacer. A mí me encanta el de New London porque le muestra a uno verdaderamente cuál es el camino en el que está el distrito, a dónde va el dinero y cómo importa para la historia de educación y niños en New London. Ellos comienzan por resaltar cuáles han sido los logros y algunas partes no es tan divertido como en algunos distritos como en otros, pero vamos a ver de alguna manera que todos tienen lo mismo. Si estamos hablando sobre una historia, tiene que haber un punto de tensión, ¿verdad? O sea, ¿qué va a suceder? ¿Qué es lo que nos va a llamar la atención? ¿A qué vamos a dirigir nuestra atención o ver directamente? Muchas veces esto empieza en cuanto al presupuesto. ¿Cuáles son esas cosas que hacen que un presupuesto continúe y cosas que la escuela probablemente no pueda controlar? Y nuevamente otros de estos conductores de los presupuestos. Estamos hablando como por ejemplo seguro médico para los maestros o salarios o enviar a los estudiantes a otras escuelas fuera de este municipio o incluso preescolares. Por lo tanto, usted está viendo no solamente lo que se realiza, pero qué forma para poder funcionar, cuáles son los, las barreras que tienen y que tienen que lidiar. Próxima lámina, por favor. Claro que sí, puedo hacerlo. Bueno, y lo que acaba de explicar Erika, sobre todos sus componentes y su papel en cuanto a la historia del presupuesto. Entonces, usted no solamente está viéndolo desde afuera, pero usted y sus estudiantes, sus hijos también son
un personaje en la historia y juegan un papel importante en la historia. Mientras se explica la historia, pues habrán diferentes opciones, las cuales guían e impulsan sus esfuerzos de abogamiento en cuanto a los funcionarios electos y de las escuelas. Y creo que puede ser un poco difícil, quizá, saber cuáles son las preguntas correctas, pero creo que una vez estamos frente a esas personas, pues pueden empezar esas preguntas. También hablar con personas en la comunidad. En realidad aprendemos unos a los otros y sus experiencias y cómo tomar acción. Por lo tanto, usted puede influenciar esos resultados y cómo usted puede elegir adentrarse en su propia aventura. Por favor, Jovi, si puede pasar a la próxima lámina. Y bueno, me encantaría poder ver a todos los que están en el chat, pero para todos los que ya han visto un presupuesto anteriormente, sí, por favor pueden escribir en el chat si lo han visto o si tienen una idea, y me imagino que debe de ser muy largo. Los que yo he visto, pues tienen cientos y cientos de páginas. Por ejemplo, el de Stanford tiene más de 500 páginas. Y usualmente hay un resumen o al principio tiene una tabla de contenido o contexto, lo cual le puede dar un repaso, pero muchas veces está organizado en cuanto a gastos y también dinero recibido para esas escuelas. Y esperemos también poder tener un glosario de terminología en cuanto a esto, pero Google quizás sea su mejor amigo en cuanto a esto. Pasamos a la próxima página. Bueno, iniciamos con los ingresos. Y ahí empezamos en cuanto a ver un presupuesto, repasarlo, ¿verdad? ¿Cuánto dinero tiene al verse un ingreso, ¿verdad? ¿Y de dónde viene? Por lo tanto, en un presupuesto, el dinero que entra se le llaman ingresos. Muchos están familiarizados con el término impuestos. A todos nos quitan impuestos, ya sea del Estado, bueno, y también del gobierno federal, y nosotros también pagamos impuestos de compras, también pagamos impuestos en nuestras casas, vehículos, y alguien si tiene un bote, ¿verdad? Un barco en Connecticut también tiene que pagar impuestos. Y esas son diferentes formas en las cuales los diferentes niveles gubernamentales toman impuestos. Bueno, y esto, la educación es uno de estos que reciben estos ingresos. Y esto se capturan a través de diferentes sistemas tributarios. Esto también se utilizan y se colocan en el presupuesto escolar de diferentes formas. Y luego nos adentraremos a esto, regresando también a nuestra historia, a etnología. Creo el ingreso es una parte y diría que es simplemente el capítulo 1, por decir. Y esto se va a mencionar y hablaremos más de esto durante nuestra conversación esta noche. Y como Erika mencionó, o sea, estos son algunos de estos puntos, los cuales veremos una y otra vez, especialmente cuando vemos el presupuesto escolar y lo que las escuelas necesitan para crear ingresos, obtener ingresos a sus escuelas. Bueno, ahora, ¿de dónde viene el dinero? Tenemos tres partes principales de estos fondos o fuentes específicamente. Es Connecticut tiene billones en cuanto, y tenemos acá la parte de arriba azul. Esto es dinero federal. Esto viene en aproximadamente un 8%. Pero eso también debo de decir que incluye algunos de esos dineros recibidos por COVID. Por lo tanto, ustedes verán una reducción hasta que lleguemos a 6 600 millones de dólares. Y luego tenemos también los propietarios, o cual viene a un 60%, y luego tenemos la parte naranja. Y estos son las fuentes estatales, y esto es un 4.7 billones de dólares. Si puede pasar a la próxima lámina. Y luego la próxima, y
seguiremos hablando sobre los ingresos hasta que lleguemos a nuestra barra. Entonces, los ingresos recibidos por el gobierno federal usualmente se están asignados para un programa específico y puede ser que vea como el título uno o el título 3, sé que algunos de nosotros tuvimos esta conversación anteriormente y la escuela debe de utilizar estos fondos como son para seguir específicamente cómo el gobierno está exigiendo que sean utilizados. También es importante que cuando el gobierno federal determina cuánto dinero darle a los estados, ellos toman en consideración la riqueza de este estado o de estatal y como ustedes saben, pues Connecticut es uno de los estados más ricos en los Estados Unidos, por lo tanto sabemos que recibimos menos fondos o ingresos comparado con otros estados. Próxima lámina, bueno, en cuanto a el ejemplo, utilizaremos el título 3. Bueno, ¿y qué es? Y el término pues no lo describe por sí. Y también pues el gobierno le gusta utilizar los números numéricos romanos y bueno, eso fue establecido como parte de la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965. El propósito del título 3 es ayudar a garantizar que los estudiantes de inglés alcancen el dominio del idioma inglés y cumplan con los estándares académicos estatales. Los fondos del título 3 están destinados a ser fondos complementarios para ayudar a los estados a mejorar sus servicios para los estudiantes de inglés. También, pues se toma en cuenta que esta disposición requiere que los estados reciben algunos de esos fondos para los niños y jóvenes inmigrantes. Y bueno, también vamos a estar utilizando estas láminas duales, por lo tanto, quizás no se vea muy claro, pero ustedes recibirán también estas láminas más adelante. Y acá tenemos, por ejemplo, en las escuelas públicas de Stanford, aquí tenemos los ingresos que recibe las escuelas públicas de Stanford. Acá tienen un estimado de la cantidad y luego entonces la descripción hacia la derecha. Y también hay algunos también subsidios, los cuales vienen de títulos y también incluye también en cuanto a necesidades, discapacidades bajo idea. Y bueno, como ustedes vieron anteriormente, los fondos federales son muy limitados y luego ahora vamos a hablar sobre la parte naranja. Hablaremos sobre los fondos estatales y Connecticut utiliza lo que es el costo compartido de educación y por sus siglas en inglés se refieren a ECS. Y la fórmula ECS es como se utiliza para distribuir la ayuda educativa estatal a los municipios para sus distritos escolares públicos, locales y regionales. No nos vamos a adentrar mucho, pero debo de decir que ese es como reciben esto o dan los ingresos específicamente a nuestras escuelas. Ahora se lo paso a Erica para que nos explique un poco más de cómo funcionan estos fondos ECS. ECS. Wow, muchas gracias, Jovi. Estás navegando de una forma excelente y hermosa. Bueno, ¿por qué tenemos la fórmula ECS? Bueno, primero creo que es importante hacer un eco a lo que dijo Melanie. Bueno, el ECS, esta fórmula es la fórmula que utilizan localmente las escuelas y escuelas por región. Es muy interesante también ver cómo llegamos a esto antes de esta, esta decisión que se hizo antes de 1977. La historia es importante. El Estado estaba dando una cantidad igual a todos los municipios. Y luego, él básicamente lo que hacía es que permitía a los ciudades ricas gastar más en educación con menos esfuerzo. Y eso decía que
es un sistema que obstaculiza los derechos constitucionales de los niños en una educación igualitario. Y sé que no es lo mismo en Greenwich como en Bridgeport. Y algunos de ustedes dirán, ajá, debe de ser un problema todavía o es un problema. Pero lo que esto hizo es que dice que el papel que tiene el Estado en cuanto a los fondos educativos se centran en equidad y luego el subsidio que vino de este caso en el tribunal, en realidad lo que hace es determinar lo que una comunidad puede costear, puede pagar y lo que cuesta en realidad tener un sistema educativo. Ahora, tuvimos también este caso en el tribunal y la determinación en 1977. La fórmula se hizo 11 años después porque lamentablemente nosotros somos muy lentos en cuanto a la entrega en nuestro estado. Y debo de señalar que esta fórmula ha pasado diferentes cambios y revisiones. Y la historia es que ellos empiezan una fórmula matemática y dicen, ay, cuesta mucho, va a salir muy caro hacer esto y nos va a tomar más de 8 años para poder tener fondos suficientes para nuestras escuelas. Y debo de decir que el Estado nunca ha cumplido estos fondos completos donde han dado su parte completa y estamos cerca de hacer esto y esto va a suceder el próximo año escolar. Debo de decir que se cortó más de una fase de 10 años a una de 8 años y me gustaría pasarle a Melanie para que explique un poco más de cómo esto funciona. Ahora, debo de decir que esto es un gran cambio, un cambio masivo, y esto sucedió porque miembros de la comunidad salieron a abogar. Entonces, esto no se está haciendo por cambios políticos y cambios en la política en realidad o en las leyes, pero es por la comunidad y eso es muy importante. Y Melanie nos va a explicar un poco más, pero explicar no más de dónde viene el Estado, cómo va a cumplir y lo que falta de esos cálculos. Bueno, si podemos pasar a la próxima lámina. Entonces, la fórmula de ECS, de SS, tiene diferentes componentes. Esta es la cantidad de dinero que cuesta poder educar un estudiante de educación general sin necesidades, otras necesidades. En Connecticut es $11,525 por persona. Ahora, debemos de tomar unas cuantas cosas en cuenta. Esa cantidad es asignada por la legislación. Entonces, esto está basado en lo que el Estado puede pagar. Esto se calculó sin utilizar ningún tipo de matemática, sino simplemente dicen esto es lo que cuesta educar a un estudiante que no tiene necesidades adicionales. Esto se determinó en el 2013. Eso fue lo que decidió la legislación que ellos podían pagar y en el 2013 lo aumentaron de 9,687 a 11,525, donde nos encontramos ahora. La cantidad no ha cambiado hace tiempo y lo cual debo de decir que es un reto porque no estamos tomando en cuenta la inflación ni demás. Podemos pasar a la próxima lámina. Empezamos con la base y luego la próxima parte de la fórmula es que tenemos diferentes partes que reconocen también las necesidades escolares. Ahora, los estudios demuestran que los estudiantes que viven en hogares de menos ingresos necesitan más recursos. Por lo tanto, estudiantes que califican para almuerzo reducido van a recibir un 30%. Ahora, distritos que tienen más de un 60% de estudiantes que califiquen para almuerzo están considerados como pobreza, por lo tanto, se le da de un 15% y se le da más un
30%. Si la comunidad está por debajo del 15%, por lo tanto califican un 30%. Y vamos a decir, la comunidad tiene un 75%, el 15% será agregado a esa tarifa de 10%. Es la diferencia entre 70 y 60. Por último, tenemos un peso para alumnos multilingües y eso nos lleva a un 25%. Sabemos que estos estudiantes no solamente están aprendiendo un nuevo idioma, pero nuevo material también necesitan. Por lo tanto, necesitan otro apoyo. Explicamos esto anteriormente. Explicamos que esta es la contribución del Estado y es complementado por el título 3 del distrito escolar y no todos los distritos reciben ese título 3, pero el estado de Connecticut también repasa esta fórmula. Bueno, y para poner esto en contexto real y mostrarle algunos números, nosotros le podemos proveer acá los cálculos acá y cómo se vería específicamente en dólares. Por lo tanto, un estudiante que califica para almuerzo, entonces esto nos lleva a 14, $983. Y luego, si un estudiante está en bajos ingresos concentrados, eso nos lleva a 16,711. Y ustedes pueden ver que esto es uno o el otro, ¿verdad? Porque tenemos también un estudiante que sea multilingüe o que esté aprendiendo inglés como segundo idioma y también califica para almuerzos reducidos y eso nos lleva a 17,864. Por lo tanto, se pueden ofrecer algunos cambios para cada estudiante y debemos de tomar en cuenta de que esta fórmula reconoce esto. Bueno, hablamos sobre las partes de la fórmula que toma en consideración los estudiantes. Ahora, la otra parte de la fórmula es donde el Estado también toma en consideración el municipio y entonces esto es la proporción de ayuda base y esto es un factor de riqueza inmobiliario, lo cual tiene un peso de un 70%. Este es el valor de la propiedad en el municipio. Y luego también ve el factor de riqueza de ingresos. En ese vecindario es un 30% de esa fórmula. Ahora, debo de decir que esta fórmula no es perfecta. Esto también es algo que cambia cada año. Y debo subrayarlo porque esto también agrega también a tratar de calcular todos los años y qué cantidad de subsidios recibe la escuela. E incluso el presupuesto cambia todos los años y también las propiedades pueden cambiar especialmente en años de reevaluación y muchas veces también faltan los datos, algunas informaciones pueden tener más de un año. Por lo tanto, esto afecta también los cálculos. Cuando pasamos a la próxima lámina, esto muestra también la lista de todos los factores que tomamos en cuenta cuando se calcula el SS. Bueno, y como pueden ver, hay muchas cosas que debemos de tomar en consideración y muchas oportunidades para cambios. Ahora, debo de decir que hay una cosa específicamente que no hemos mencionado todavía o hablado porque no es considerado en la fórmula de SS, lo cual es educación especial, lo cual es una gran porción del presupuesto municipal. Ahora se lo paso a Erika para que se adentre un poco más de cómo funciona y cómo se ve en Connecticut específicamente. Bueno, eso faltaba. Y no estaba ahí. Entonces vamos a hablar un poco sobre la educación especial y Jovi. Puedes pasar por favor a la diapositiva 32, dos más adelante. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo es que Connecticut da fondos a la educación especial? Tienen una fórmula y acaban de ver todas las partes de la fórmula. Y lo que dice Connecticut es, bueno, les dimos todas esas partes, pero
también una parte de ese dinero también es nuestra contribución a educación especial. Entonces, nuestro dinero está ahí. Y ustedes están pensando, no, no lo está porque había una fórmula y no estaba en la fórmula y no lo está. Entonces, es como si uno va a la tienda de dólar, compra algo por $1 y cuando la cajera va a marcar algo, usted le quita el dólar, ella pasa otra cosa y le trata de dar el mismo dólar. Eso no tiene sentido. Entonces, ellos dicen que están dando fondos para educación especial y eso está principalmente en la fórmula de ESS. Entonces, la próxima vez que den fondos es por medio de la subvención de costo en exceso. Tal vez ustedes no han oído de esto, pero sí ha estado en las noticias o tal vez sí lo escucharon en las noticias. Pero lo que es ese subsidio es que cuando un distrito tiene que gastar más de 4,5 veces el distrito por estudiante de lo que se utilizan para un estudiante, o sea, cuando es 4 veces más, después pueden empezar a pedir un reembolso al Estado y de esa manera el Estado reembolsa al distrito. Es importante saber que el Estado no los reembolsa a 100%. El Estado tiene un promedio de 70%, pero como lo llaman un fondo de tope, eso quiere decir que ellos solamente tienen una cantidad de dinero y a medida que van entrando los reclamos, los van dividiendo y la cantidad baja y baja. Entonces, digamos, para el año fiscal 2024, el año pasado, el año escolar pasado, los fondos estaban estimados a ser 80 millones y eso era a nivel legal, lo que le deberían dar a los distritos. Y ahí fue donde determinamos que habían enviado en fondos, pero en este momento están como en 108 billones de dólares por debajo de la cantidad. Y este año ha crecido y ha crecido rápidamente. Lo que eso significa es que los distritos recibieron una carta en diciembre o a finales de diciembre diciendo que el Estado está estimando de que les van a reembolsar como a 62%. Ahora, si usted es un distrito escolar, eso es mucho menos de lo que están esperando. Y esa es parte de lo que ven a medida de que hablan sobre los presupuestos y por qué son impredecibles, particularmente para cada local. Los distritos escolares, a medida que están mirando cuántos fondos van a tener para educación. Entonces, yo les dije que está en la fórmula de SS. De educación especial era una línea única hasta el 95 y en la Asamblea General dijeron, no, ¿por qué no lo incluimos aquí o en el costo educacional? Y dijeron, vamos a incrementar la base por 911 dólares y está ahí enterrado como parte de la fórmula, pero 911 dólares no es lo que cuesta educar a un estudiante con en educación especial y las necesidades de aprendizaje únicos eh, no los cubre. Hay una sombrilla muy grande sobre la educación especial y ahí es más o menos a donde, cómo llegamos a esto. Podemos seguir hablando sobre cómo recaudan los ingresos. Les acabo de decir que hay mucha inestabilidad con la parte de educación especial que no recibe fondos y ciertamente cambia durante el año escolar.
Lo que está sucediendo en este momento y en todas las comunidades es que los distritos escolares están tratando de ver cuál es su presupuesto. Y en Connecticut nos basamos más en los impuestos de propiedad que los otros estados. Entonces, 50% del presupuesto viene de los impuestos de propiedad. Y a nivel de ciudad no hay muchas maneras de que recauden fondos. Es el impuesto predial, son ingresos intergubernamentales y eso incluye estatal y federal y otros ingresos que son todo desde tarifas que cobra el municipio en perros o en construcción. Entonces, si ustedes tienen un perro y no lo han registrado, al hacerlo están ayudando al distrito escolar. ¿Yo vi? Entonces, cuando hablamos sobre los impuestos estatales, el impuesto predial, esto es un problema y es casi que el mismo problema con el que comenzamos que nos llevó a la fórmula. Podemos basarnos o nosotros nos basamos en el impuesto predial y lo que eso significa es que las comunidades más pobres luchan mucho para recaudar fondos y manejar sus escuelas eficientemente. Las comunidades más ricas en los suburbios tienen mucho más acceso a estos recursos. Entonces, miremos lo que esto significa. En Connecticut, el valor de del impuesto predial o la habilidad de recaudar fondos, hay 62.4 billones de dólares de diferencia entre las comunidades más ricas y las menos ricas. Y miramos o nos preguntamos qué es por la cantidad de gente que hay ahí. Bueno, sigue habiendo, inclusive con eso, hay una diferencia enorme en el acceso a riqueza y por ende a impuesto predial para que las cosas funcionen bien. En Greenwich tenemos 62 billones y Bridgeport 16. Aquí tenemos en Scotland, creo que hay un negocio y el resto es básicamente residencial. Yo vi. ¿Y cómo luce esto per cápita o por persona? Cuando miramos esos grandes números, sí, pero nunca hemos oído de Scotland ni de Union, deben ser pueblos muy pequeños y lo son. Pero cuando miramos a las ciudades más grandes y miramos la media del estado, es como 170.000 y en Greenwich son como 842.000 dólares por persona en propiedades. En Hartford tienen más o menos 66, casi 67.000 dólares por persona. Y si estamos mirando algo como Waterbury, es casi 74.000. Entonces hay una diferencia enorme en la disponibilidad del impuesto predial, que es de donde salen los fondos para las escuelas. Y entonces, en esta diapositiva, estamos mirando el impuesto predial en una casa de 300.000 dólares. Y yo utilizo la parte izquierda de la diapositiva porque muestra las diferencias masivas que existen. Si usted tiene una casa de 300.000 dólares en Greenwich, paga como 2.500 dólares en impuesto predial. Pero si tiene una casa de 300.000 dólares en Waterbury, va a pagar más de 10.000 dólares en impuesto predial.
Entonces, por lo general tenemos esta conversación y la gente dice, no, pero usted no va a comprar una casa de $300,000 en... Oh, Jackie, podemos hablar más sobre eso. No van a comprar una casa de $300,000 en Greenwich, ¿cierto? Pero podría comprar una casa de 1,2 millones, una casa de esa cantidad en Greenwich y pagaría la misma cantidad del impuesto predial a la casa de $300,000 en Waterbury. Y no va a ser la misma casa, obviamente. Y entonces, esto significa que las comunidades que tienen las mayores necesidades, por lo general, tienen la menor cantidad de recursos para poder mantener las necesidades de la comunidad. En el ideal sería que no dependiéramos tanto del impuesto predial, sino en el Estado, porque lo que sucede es que si las escuelas en Waterbury necesitan más dinero, tienen que pagar más impuestos y no pueden. Y cuando hablamos sobre necesidades, lo que vemos aquí es que las ciudades tienen más estudiantes, por lo general, que tienen necesidades únicas de aprendizaje. Eso incluye estudiantes, aprendices de inglés, de varios lenguajes, y tenemos más familias en el almuerzo de costo reducido y eso importa cuando estamos hablando de educación y es desproporcionado. Está un poco al revés, ¿no? Y está al revés porque dependemos de la parte local y no del lado estatal. Y Connecticut hace eso a una tasa mucho más alta que otros estados. Entonces le voy a pasar el micrófono ahora a Melanie. Gracias, Erika. Y podemos pasar a la siguiente diapositiva y la siguiente. Y aquí la pregunta es, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué implica para las comunidades? Y Erika dijo todos los retos que existen, las diferencias que existen entre nuestras comunidades. Y cuando están mirando su propia comunidad, la pregunta es, ¿cuánto necesita su comunidad para contribuir hacia el fondo de las escuelas públicas? Entonces, típicamente para calcular eso, por lo general tenemos un entendimiento de lo que debería ser los ingresos federales y en teoría con el SS deberíamos tener una idea en cuánto son los ingresos estatales y cuando juntamos esos números los restamos de lo que es el presupuesto escolar. Eso es lo que el distrito ha propuesto y ha aprobado y queda lo que tiene que contribuir la municipalidad, ¿no? De ese número. Y eso es un reto. Ahí es donde las tensiones se crean en sus comunidades. Si pasamos a la siguiente, porque vamos a hablar un poco sobre los gastos. Hablamos ya sobre los ingresos o la fuente de ingresos, de dónde vienen. Entonces ahora vamos a hablar sobre los costos. ¿En qué se gasta el dinero? Eh, Podemos mostrar que hay gastos en diferentes maneras. Ya puede ser hablando de los subsidios que ya mencionamos o las subvenciones, puede ser por los gastos de las escuelas dentro de un distrito o específicamente de un programa. Y como estos presupuestos son cientos de páginas, casi siempre van a mostrar los costos, van a ver los costos de diferentes maneras porque no hay una sola manera de ver el dinero. Y en las siguientes diapositivas sacamos ejemplos de New London, si podemos pasar a la siguiente. Y ahora yo no sé si ustedes lo puedan ver, pero si miramos acá,
Lo van a poder ver cuando les enviemos las diapositivas, pero lo que muestra esta tabla es que New London tiene una tabla de cuentas por objeto. Cuando hablamos sobre objeto, estamos refiriéndonos a categorías. Y en este ejemplo, New London ha tomado la categoría de los salarios y lo ha desglosado en posiciones basado en certificación. La columna de la izquierda va a tener el título y a la derecha tiene la descripción. Y solo para aclarar, hay números en la parte izquierda que corresponde con el documento en el presupuesto. Podemos pasar al siguiente ejemplo ahora. Y la otra manera que podemos mirar en qué se gasta el dinero es por narrativas del programa. Casi siempre pensamos en tablas, números, símbolos de dólares, pero muchos distritos escolares han hecho un gran trabajo dando más información y desglosando esa información. Entonces, una narrativa de programa es otra manera de ver cómo los distritos están utilizando su dinero o gastando su dinero. Y en esta narrativa específicamente estamos mirando a Kinder a Quinto, que es un programa y es basado en instrucción. Entonces, cómo este distrito escolar en particular para K a 5 al quinto está eh, cumpliendo con los objetivos en matemáticas, inglés, eso así. Y en la parte de abajo, mira el perfil del personal, qué es lo que están tratando de lograr con este programa, cuáles son los objetivos. Abajo es donde está el perfil del personal. Cuando estamos mirando el costo de instrucción, ¿cuántos educadores necesitamos para poder implementar la instrucción, para enseñarle a los niños? En esta tabla está desglosado por el número de posiciones en cada de las escuelas de kinder a quinto en New London. Y en la parte derecha de la tabla suma todos los totales para el distrito escolar. Jovi, si podemos pasar a la otra diapositiva. Y yo sé que esto es mucha información y de nuevo, los presupuestos de todo el mundo son diferentes, especialmente cada distrito tiene su propia manera de mostrar esta información, como puede decirnos Erika. Y puede ser una distracción, pero tenemos que mirar solo lo que está resaltado. Y para eso me refiero a qué está cambiando. Un presupuesto típicamente muestra lo que se está anticipando. Varias veces también muestran lo que han gastado el año anterior para que puedan hacerse una comparación. ¿Qué nos gastamos el año pasado y cuál fue nuestro presupuesto el año pasado y qué fue lo que nos gastamos en realidad? Porque esos números por lo general son diferentes porque sabemos que las cosas cambian en el año escolar y se puede comparar para el presupuesto de este año y muchas veces también incluyen lo que están gastando el año actual, que se llama YTD por lo general, y es año hasta la fecha por sus siglas en inglés, el YTD. Y podemos ver si incrementa eh, o disminuye. Y esta es la historia en el componente de gastos. En la parte de lo que están gastando, vemos cómo está cambiando y también nos dice cuáles son las prioridades. Entonces, la parte que no está aquí es el por qué. No siempre dice el por qué y siempre hay que hacer esas preguntas de por qué estas decisiones las están tomando, porque ahora lo vemos en blanco y negro, pero sabemos que hay una área gris muy ancha con los números en la conversación. Y Erika, ¿hay algo, me dice si hay algo que me faltó en esta parte? No, yo creo que lo mencionaste todo. Lo interesante aquí es que no tiene ningún sentido comparado a lo que uno espera. Y creo que a veces eso es, o es
difícil de entender que los dólares que van a educación especial están incluidos ahí, aunque no están en realidad incluidos. Que los sitios que no pueden pagar tanto son los que están pagando más en impuesto predial. Hay tanto aquí que no es racional, que pienso que lo hace a uno como mover la cabeza y decir, esto es increíble. Y yo quiero que sepan, no son ustedes, es esto. Esto no es el mejor sistema. Hay cosas aquí que simplemente no tienen sentido. El más grande es ciertamente a dónde están los fondos para educación especial. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ok, la siguiente diapositiva o las siguientes dos demuestran cómo Danbury tiene esos impulsadores de presupuesto. Y esto es algo que muchos presupuestos escolares deberían incluir, explicando por qué están pidiendo más dinero. Y este ejemplo de Danbury para este año fiscal, no sé si este es el de este año, tal vez fue el del año anterior, pero eh, este año académico están pidiendo un incremento de 31 millones de dólares en el presupuesto. Y entonces ellos resaltan estos impulsadores para decir, esto es por qué estamos pidiendo más dinero. Y mucho de esto es mostrarles que las áreas de nuevos gastos están cambiando también, porque van a influenciar la cantidad de dinero. Aquí vemos que hay 10 millones de dólares de COVID que se los van a quitar. También hay en la secundaria, hay más inscripciones. También tienen las nuevas escuelas que son las academias que van a abrir. Van a tener nuevos gastos que el distrito no había tenido antes y van a incrementar el apoyo para los estudiantes multilingües. Ellos están viendo los cambios en sus presupuestos, definitivamente. Y debo de adentrarme rápidamente porque Jovi nos llevó a nuestra próxima lámina y está bien, Jovi. Danbury, ellos cambiaron de la forma en que presentaron su presupuesto. Ese es el año pasado y debo de decir que obtuvieron muy buena retroalimentación de parte del público. Y quiero señalar esto porque es importante saber que cuando un presupuesto no está claro, usted debe de hacer más preguntas, preguntar dónde están las cosas e infórmeles, dígales a ellos que no está claro. Y así es como mejoran las cosas. Por lo tanto, después de años de tratar, de intentar, de acercarse más y más, la presentación del año pasado esta fue la primera vez en la cual las personas en realidad dijeron, oh, y comentaron, incluso dijeron, esto ayudó bastante. Por lo tanto, quería mencionar esto para decir que esa retroalimentación, lo que usted está aprendiendo sobre eso y quizás no lo vea en su distrito, o sea, debo de decir que su voz hace cambio, crea cambios. Por lo tanto, hacer preguntas, o sea, no solamente usted y quiero animarles a todos a que hagan eso. Por favor, continúe. No, está bien. Muchísimas gracias. Y también lo debo de colocar en el chat. Veo preguntas también, ¿verdad? Y debo de decir que en Danbury probablemente es la próxima lámina o unas láminas anteriores. Ahora nos vamos a adentrar un poco más, ¿verdad? Y más específico. En esta lámina específicamente están viendo el crecimiento de matriculación en las escuelas. Por lo tanto, necesitan más personal de educación, más espacio, el aumento del costo de transporte y esto se toma en cuenta también en cuanto a los costos. La matriculación es uno de esos factores también que determinan las escuelas y debo decir, las personas se mudan todo el tiempo y en Danbury debo de decir
que es un poco diferente, o sea, tener tanto aumento de, matrículas o estudiante inscribiéndose. Creo que otros, pueblos ven menos, pero también tomar en cuenta lo rápido que se suman las cosas también. Si podemos pasar a la próxima lámina, por favor. Y también pensar un poco más en cuanto a las reseñas importantes que podemos tomar en cuenta en cuanto nos agregamos al presupuesto. Y debo de decir que ningún presupuesto es igual a otro. Pero como Erika mencionó anteriormente, si usted no puede ver lo que está buscando, usted tiene el derecho de preguntar, ya sea llamar a alguien en la oficina central o en el departamento de finanzas o comunicarse con alguien de la Junta de Educación. Cualquiera de ellos te puede dar la información o darle acceso a lo que usted busca. Y también si hay información específica la cual usted está buscando y no la ve ahí, usted puede mencionarlo, como mencionó Erika anteriormente. La próxima lámina y también hablar de qué tan largos y concisos son estos documentos. Y una de las cosas, también un participante una vez agregó, el presupuesto de su escuela, lo agregó a ChatGPT, y eso debo de decir que le dio un resumen y dijo que había mucha información, pero en realidad, o sea, piensa, ¿qué le interesa a usted más y qué es lo más importante para usted específicamente? Y enfóquese en esos aspectos del presupuesto. Y no necesariamente tiene sentido ver, los beneficios de quizás una educadora y cuántos maestros tienes y cuánto se está gastando en operaciones, cuando en realidad a usted le interesa la música, por decir. Por lo tanto, enfóquese en las áreas las cuales sean más importantes para usted y no tenga miedo de echarse hacia atrás por un momento y verlo, analizarlo. Creo que toma tiempo y creo que no todo el mundo pasa mucho tiempo, al menos que, viéndolo, ¿verdad? Al menos que ese sea su trabajo específicamente. Y debo decir que dele un poco de gracia porque sí es complicado. Bueno, y vamos a retirarnos un poco, dejar de hablar tanto de cómo se hace un presupuesto, pero vamos a hablar más sobre el proceso. Ahora sabemos de dónde vienen los ingresos y cómo se desarrollan los gastos. Pero ahora, viendo la historia por completo, analizándolo, podemos pensar qué queremos que suceda, cómo se ve el éxito en el desarrollo. Está bien, Jovi, puedes continuar. Por lo tanto, durante el proceso de desarrollo, es pensar, dónde puede ser su voz, dónde puede crear impacto su voz, y vamos a hablar un poco más adelante. Y sabemos que los distritos muchas veces no pueden cubrir todos sus gastos, por lo tanto, van a pasar por ese proceso de priorización mientras crean el presupuesto. Pero hay muchas preguntas que podemos, realizar, ver el panorama completo, o sea, cuál es la visión, qué queremos ver y luego podemos incluirlo en ese presupuesto. Una de las cosas que debemos considerar, próxima lámina, Jovi, por favor, es cuál es el tiempo, ah, para poder tomar esas decisiones. Y debo de decir que el tiempo se mueve rápidamente y hay limitaciones de tiempo, deben de tomarse decisiones y muchas veces los que toman las decisiones no tienen suficiente tiempo, deben de tomar algunas decisiones basadas en la información que tienen. Y hablamos ya sobre esa larga lista de de factores que considera ECS, esta fórmula, y debo de decir que un distrito solamente puede anticipar hasta cierto punto, y sabemos que los estudiantes se pueden transferir a otro distrito escolar justamente a medio de año escolar. Y si algún estudiante necesita más que esos servicios, a veces puede ser un poco más de lo que la escuela específicamente había presupuestado. Por lo tanto, la superintendente y la oficina central y la junta a veces sentimos de que ellos no toman las decisiones que queremos, pero debo de decir que son muchas información que ellos están procesados y algunas de ellas, pues debo decir que son decisiones muy difíciles.
Próxima lámina. Ahí es donde usted entra, ¿verdad? Involucrarse en la comunidad es una gran parte de este proceso y asegurar que sus voces sean escuchadas y representadas. Y muchas veces nosotros nos unimos una vez que ya se creó el borrador del presupuesto y cuando ya tienen esa época del año donde tienen esa audiencia pública donde todos pueden compartir cómo se sienten, pero ya se ha desarrollado eso. Una vez que ya se ha desarrollado, es más difícil hacer cambios. Una vez que ya está presentado y colocado. Y debo de decir que hay otras oportunidades durante el año en la cual podemos compartir esa información. Si puede pasar a las próximas láminas, bueno, primero subrayamos a Stanford. Ellos tenían su tiempo, su línea de tiempo, o sea, ya ellos tienen su borrador para enero y durante la primavera va a diferentes partes interesadas y ellos crean cambios. Y debo de decir que cada parte interesada en este proceso tiene diferentes autoridades. Por lo tanto, la Junta de Educación puede también hacer cambios al presupuesto, mientras en Stanford la Junta de Representantes y de Finanzas simplemente van a hacer un corte con un número general. El número se envía a la oficina central y el equipo es responsable por hacer que esa cantidad funcione o se aplique. Ahora, eso mantenerlo en cuenta cuando también, o sea, responsabilizamos también a nuestros funcionarios públicos. Y debo de decir también, West Hartford es otro ejemplo. El proceso de ello en realidad empieza en diciembre y va hasta enero. Por lo tanto, las conversaciones sobre la visión y las prioridades en realidad deben de hacerse estas conversaciones en el otoño para que puedan marinarse y las personas puedan digerir esa información más. Y, y tenemos también unas gráficas de información. En realidad, bueno, esto es lo que es. Y esto muestra diferentes épocas, tiempos en el año o épocas en el año. Y cuando veo que se está abogando durante el año, no tiene que ser una indicación de que las cosas no están funcionando. Muchas veces las voces a veces se escuchan cuando las cosas no están sucediendo como queremos, pero también, o sea, los funcionarios deben de escuchar esto para que ellos lo tomen como prioridad y lo mantengan en el presupuesto. Siempre habrá espacio para mejorías, pero en el tiempo en el otoño es un buen momento para tener esas conversaciones. En el otoño es un buen momento para tener esa conversación con su superintendente, miembros de la junta, ir a las reuniones de la Junta de Educación, tener esa conversación en vez de esperar a que ya sea aprobado el presupuesto, porque estoy segura de que usted tenía algo que decir sobre el presupuesto del año pasado que no funcionó. Por lo tanto, esa es su oportunidad para hacerlo. Y bueno, eso lo hacemos en el otoño. Y esto se realiza o comienzan a hacer sus aprobaciones durante el invierno o la primavera. Y durante la primavera o el verano, ahí es donde comienzan a hacer la implementación, monitorean y comienzan a crear retroalimentación y monitoreo y demás. Entonces ahí es donde empieza. Podemos pasar a la próxima lámina. Y por lo tanto, cuando pensamos en abogar, hay diferentes formas de hacer esto. Hablamos sobre los fondos a diferentes niveles, por lo tanto, se puede comunicar con sus representantes estatales aquí en Connecticut. Hay muchas conversaciones ahora mismo en la legislación, lo cual va a afectar los fondos o subsidios estatales en el futuro. También usted puede testificar en una audiencia pública en cuanto a un proyecto de ley o simplemente enviarlo si no quiere hablar a nivel local, asistir a esas reuniones, pero no solamente la Junta de Educación, pero la Junta de Finanzas, representantes y también repasando estos presupuestos y también dar su opinión durante los comentarios públicos, pero también presentarse a la superintendente o el superintendente
decirle a esas personas quién es usted, presentarse, hablar sobre lo que es importante para usted. En cuanto también, en cuanto al periódico, usted puede escribir una nota, escribir una carta directamente a los medios y compartir esa información también en redes. Y bueno, y creo que esta parte es mucho, ¿verdad? Y no siempre podemos estar en todas partes a la misma vez, al mismo tiempo, ¿verdad? Y este es mi trabajo, debe decir, a veces hay 3 audiencias públicas en Hartford las cuales me interesan a la misma vez, ¿verdad? Por lo tanto, es muy, muy importante encontrar otras personas que le pueda apoyar, ¿verdad? De dividirse, ¿verdad? Para poder ganar. Entonces, nosotros decimos dividirse 5, 5. Alguien va a la Junta de Educación, otros van a la legislación y luego se reúnen y si lo quieren hacer como algo social o si quieren un mensaje de texto en grupo, un chat en grupo, lo pueden compartir a través de esto, ¿verdad? Entonces, usted no tiene que estar en todas esas cosas a la misma vez, pero hablar con personas que están interesadas en estas cosas que usted también está interesado, o los problemas cómo nos afectan. ¿Podemos pasar a la próxima lámina? Y luego la próxima. Ay, sí, sé que tenemos todas nuestras láminas de transición. Bueno, cerrando un poco esto y creo que luego tendremos tiempo para algunas preguntas, pero mantenerse involucrado y luego yo le daré algunas de estas tareas, ¿verdad? Y comenzar a pensar, ¿qué va a hacer usted? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuál será su próximo paso a seguir? Y eso se puede ver diferente para quizás todos en la sala, pero podemos ver diferentes cosas, ¿verdad? Pero estoy segura que todos pueden hacer una cosa, especialmente durante esta próxima semana, donde se estarán tomando muchas decisiones en cuanto al presupuesto estatal y local, ¿verdad? E incluso también algo tan simple como compartir algunas de la información que aprendió en el día de hoy o hablar conmigo o con Erika. Nosotros podemos tener incluso cenar con ustedes antes de irse a esa junta de educación, a la reunión de la junta de educación, para que usted pueda estar preparado para testificar, hablar al público y demás. Estamos aquí para apoyarle y recordarle que no tienen que hacer esto solos. Y estamos acá y sabemos, todos estamos acá porque esto es importante para nosotros. Y creo que esa fue mi última lámina. Y tenemos también incluso láminas adicionales para información, si las personas lo quieren ver más adelante, pero estamos abiertos para preguntas, comentarios. Jovi, no sé si quieres compartir algo. Y simplemente quería compartir la pantalla, pero simplemente quiero compartir la lámina de la encuesta. Vi que algunas personas tienen las manos levantadas y lo dejaré acá por unos segundos para que por favor llenen la encuesta. Por favor, esto es muy, muy importante. Tenemos nuestros asociados, el Estado nos ayuda a continuar realizando ese trabajo y esto ayuda a nuestros socios. Así que si tiene tiempo, por favor, llene esta breve encuesta. Y voy a dejar de compartir y así podemos tener una conversación. Mientras que están haciendo eso, Jovi, solo quiero mencionar dos cosas. La primera son los fondos federales. Yo sé que Helen estaba preguntando y no tenemos mucha información de cómo, porque los fondos federales son impredecibles y no sabemos lo que van a hacer en realidad. Yo creo que la legislación está muy consciente de que hay una amenaza de que nos quiten los fondos y están haciendo planes basados en eso. Creo que este es uno de los pocas veces donde podemos respirar un poco porque los fondos federales son 4,2% de lo que recibimos y en otros estados es significantemente más
alto. Entonces, Connecticut puede pensar en eso y planear. Yo sé que la legislación está buscando eso, la legislatura. Y también otra cosa que quería mencionar es lo que ha estado sucediendo con los fondos de educación especial. Acabamos de ver 40 millones de dólares que los aprobaron y eso era para educación especial, específicamente para el costo por encima. Y eso son 40 millones de dólares que hubieran podido cubrir hubiera podido subir del 62% al 70% de reembolso. El gobernador va a cambiar eso y vamos a esperar a ver qué hace la legislatura. Y ellos tienen un par de opciones, tienen un par de procesos diferentes y una de las cosas es cambiar la decisión del gobernador y hay otros procesos que pueden llegar a conseguir esos 40 millones de dólares. Y está mirando todas las opciones. Ese es un par de cosas que quería mencionar. Yo tengo una pregunta y quería incluir un comentario. Yo sé que habías agregado la SB 1391. Sí, y les quiero decir sobre la herramienta que ellos tienen. Nosotros sabemos que nuestras familias están un poco intimidadas para hacer testimonios o para dar testimonio y todo el mundo está tratando de trabajar o crear un testimonio y es intimidante. Pero yo utilicé la herramienta que tienen y es increíble, le dio a uno la oportunidad de ver el proyecto de ley y además en esa misma herramienta poner el testimonio y le dan a uno un ejemplo de una carta que como uno lo puede hacer para dar testimonio. Me pareció que eso era increíble para nuestras familias y fue increíble ver ese proceso para que sus voces sean escuchadas, así se sientan intimidados para escribir una carta o no sé, lo voy a poner en el chat y lo voy a buscar en mi email porque fue fantástico y no sé si puedo compartir la pantalla para que vean lo bueno que es. Ahora, yo sé que Connecticut depende el impuesto predial. ¿Qué hacen otros estados? Hay una manera mejor para hacerlo y es algo que podemos hacer en Connecticut. Sí, hay una manera mejor para hacerlo. Connecticut es uno de los dos estados que no tiene una forma de gobierno por condado. Y esto nos afecta porque algunos de los fondos parecen ser redundantes. Tenemos distritos muy pequeños. Tenemos más de 200 distritos escolares. Tenemos 169 ciudades y pueblos. En Vermont, por ejemplo, lo que hicieron fue eh, la cantidad de distritos escolares. Así que los pequeños que estaban cerca tenían que trabajar juntos. Y de esta manera es que el impuesto predial se puede distribuir de una manera más equitativa. Yo no veo que Connecticut vaya a hacer esto, pero solo somos nosotros y Rhode Island. Y como con todo, yo digo, Rhode Island está esperando simplemente que nosotros hagamos algo, definitivamente. Esa es una respuesta triste. Por lo general, yo quiero decir, sí, eso es lo que podemos hacer. Estamos escribiendo las reglas, las leyes para hacerlo, pero yo creo que se va a demorar un poco, aunque más y más son los miembros de la comunidad como nosotros que nos está costando mucho mantener nuestros pueblitos pequeños
y no tenemos la misma manera que tienen los políticos en sus esquinas del mundo, ¿no? Y ahora cada distrito escolar tiene que tener un superintendente. Tenemos distritos con 100 niños y tienen que tener un superintendente. Y estas cosas se convierten en gastos muy grandes cuando lo pensamos bien, pues unir a todo el mundo es la mejor alternativa. Gracias por compartir eso. Quiero compartir la herramienta que tienes ahí porque me parece que es muy interesante. Sí, y lo puse en el chat para que la gente lo vea y vean que hay unos enlaces muy buenos ahí. ¿Todo el mundo puede ver la pantalla? Yo sí. Muy bien. Esto es una herramienta buenísima. Tiene información tiene información del proyecto de ley. Pueden hacer clic en el aquí y pueden testificar aquí. Pero lo bueno de esta herramienta es que aquí yo no sé si lo hago de nuevo, va a salir Melanie. No sé qué pasa si lo hago de nuevo, pero ahí ponen el nombre, el apellido, toda la información, take action, y ahí pueden escribir su propio testimonio o usar el ejemplo que les dan. Yo creo que yo puedo, hay un momento, le doy acceso para que puedan compartir. A ver, muy bien. Melanie está como diciendo, no, Erika está compartiendo. A ver, vamos a ver si me dan un momento. Yo no soy tan rápida y como eres tú. Pero cuando haces clic aquí, el mío es un poco diferente porque Jovi vio que Jovi lo tramitó, pero aquí ven este mensaje acá para comenzar. Y creo que lo que es más importante, digamos, para mí, pero que todos deberían saber, es que pueden bajar acá y aquí pueden hacer clic en Edit o editar y ahí pueden cambiar lo que ustedes quieran y está bien. Y esto es de principio hasta el final y es un proyecto de ley que nos parece que es increíble y si ustedes creen que esto no es correcto o les gustan algunas partes y no otras, pueden hacer clic y hacer eso, pero lo que esto ayuda es, la gente me dijo este fin de semana que hay dos cosas que los previene de presentar testimonio. Uno es tiempo y esto le facilita a todo el mundo que no tiene tiempo. Y el segundo es simplemente a dónde comienza uno, cómo comienza uno, a quién le hablo, a quién acudo. Entonces, si quieren hacer copy-paste, tomar esto y hacer sus propias cartas, está bien. Se trata de eh, que todos tengan la opción de hacerlo de la mayor cantidad de maneras que puedan. Me encanta porque da accesibilidad. Michelle, ¿tenías la mano alzada? Sí, yo tenía una pregunta porque yo usé ese enlace y empecé a buscar mi distrito porque eso es lo que hacemos, ¿no? Y era, wow, esto me encanta, tiene números de todo, súper eficiente. Y tenía curiosidad de cómo los datos los recolectan con eso, si la escuela lo está presentando, porque decía que teníamos 5 escuelas en nuestro distrito y en realidad solo hay 3. Y yo no sé si la escuela era responsable por hacer esto y cuando queremos
copiar cosas y mandar cosas. Yo no sé si es que lo están trayendo de otras plataformas o los distritos son responsables por poner ahí eso y poner los números. Entonces, ¿cómo es esta página? Yo sé que la página nuestra está tan atrasado. A mí no me ayuda eso hoy y no ayuda con un propuesto, una propuesta de presupuesto. Yo no lo puedo utilizar y no puedo ayudar a los niños de kinder con un presupuesto de hace 3 años. Entonces, quiero tratar de recolectar, cuando estoy escribiendo testimonio, cuando me estoy presentando a la Junta Directiva de Educación, necesito saber si lo quiero hacer fácilmente. Si me pueden ayudar a navegar eso, me encantaría. Te vamos a decepcionar un poco, Michelle, porque es de EdSouth. ¿Cómo es que en EdSite llegan los datos? Las escuelas reportan a EdSite. ¿Y cuál es la demora? La demora es que el Estado se toma casi un año para validar los datos. Y esos son los únicos datos que están disponibles para cualquier persona. Y estamos mirando los mismos datos, pero espero que sea más fácil de leer y de navegar y de comparar, porque lo siguiente después de ver lo del distrito van a decir, oh, un momentico, ¿qué tal este? Pero sí, hay dos cosas muy importantes que se deben saber sobre los datos. Uno, inclusive en la fórmula ECS, el número de estudiantes que están manteniendo este año, es el número del fondo lo basan en la cantidad de estudiantes de octubre del 2023. Entonces, hay bastantes trupes ahí en ese camino del sistema y nosotros actualizamos eso apenas vemos alguna actualización. Tratamos de mantenerlo actualizado porque lo otro es que no hablan sobre datos solamente una vez al año, sino que lo hacen en diferentes momentos durante el año. Entonces, cuando pasa algo, tratamos de actualizarlo. Y lo otro que te quiero decir es que los miembros de la comunidad son los que le dieron forma a esa aplicación. Todo lo que necesitábamos navegar, Melanie y yo tenemos una junta consultora increíble de miembros que pudieron jugar con eso desde el principio. Y eso es importante, que la gente que esté necesitando esto, use esto y vean lo que necesitan saber y cómo debe lucir para que ayudarlos a entenderlo. Así fue que llegamos ahí, pero siento mucho que te desilusioné. Muy bien. Entonces voy a compartir mi pantalla una vez más para el código QR para que llenen la encuesta. Yo sé que Michelle lo puso también en el enlace. Lo voy a dejar un minuto. Y sí, vamos a compartir los PowerPoints en inglés y en español. Muy bien, entonces esto fue increíble. Les agradezco muchísimo. Fue muy buena información para ayudarles a pintar el cuadro. Como dijo Robert, es muy buena información y creo que vamos a ver más de nosotros en las reuniones y distritos sobre los presupuestos. Lo veo ya. Yo creo que yo me siento más segura ahora para hacer eso y hacer las preguntas más que antes.
Así que muchas gracias. De nuevo, la herramienta, no sé si cuando mandemos las diapositivas puedo poner el enlace para la herramienta que compartió Erica para esa propuesta de ley, pero fue increíble, increíble. Muchas gracias, gracias, gracias. Que tengan una buena noche todos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.